Vamos en este trabajo a mostrar un estudio de casos de evaluación por competencias. Nosotros somos los doctorandos Iván Argüello, Jesús Alexis Pinilla, Lesti Mosquera, Iván Darío y Jorge Iván Giraldo. Vamos al contexto de lo que es el caso. La profesora Luque, en su vereda, quiere hacer una práctica mediante competencias y quiere que le enseñemos cómo se hace este proceso. Se habla de que los muchachos están muy motivados y quieren comenzar a obtener sus productos, entonces la profesora pide que le asesoremos. Entonces, el primer punto es, ¿qué es lo primordial para una evaluación por competencias? Profesora Luque, felicitaciones. El primer elemento que yo le digo es, usted debe identificar cuáles son las competencias más relevantes que usted quiere trabajar, teniendo en cuenta que las competencias es un proceso de enseñanza, digámoslo así, un proceso y de evaluación. Entonces, cuando usted en principio identifica las competencias relevantes, usted quiere saber qué es lo que el alumno quiere aprender. El segundo elemento es definir los criterios de evaluación, cómo va a evaluar, con qué métodos, qué herramientas va a utilizar. Usted tiene que pensar en todos esos elementos de cómo obtener ese proceso evaluativo. Entonces, en la selección de esas herramientas hay muchas que son propias para el trabajo, del cual usted buscará la que mejor se acomode y que lleve mejor su proceso de evaluación con los muchachos. Como cuarto punto, usted debe comunicar muy claramente a ellos cuál es el propósito de la evaluación, de tal forma que eso sea un proceso conjunto, que puedan ellos participar de ese mismo proceso. Dice que hay que hacer esa evaluación de una manera justa e imparcial. Lógicamente, todos tienen el mismo derecho, todos lo van a hacer de la mejor manera y a todos se le van a aplicar estos instrumentos de la misma forma sin haber ventajas con el otro. Se habla de que usted debe hacer un proceso de retroalimentación constructiva, ya que la evaluación es un proceso continuo, constante. Entonces, en la medida en que vamos avanzando en las prácticas, profesora Luque, usted debe dar una retroalimentación propia a sus estudiantes. Y como último punto, sin decir que último, pero porque realmente es el proceso de evaluación, dice utilizar los resultados de la evaluación de manera efectiva. O sea, ¿cómo puedo yo mejorar mi proceso? ¿Cómo puedo yo ir componiendo para una próxima oportunidad? Entonces, este es un enfoque por competencias donde le recuerdo, profesora Luque, es un proceso continuo de enseñanza y de evaluación. Muchas gracias. De acuerdo a la situación planteada, se le hace las siguientes recomendaciones a la profesora Esperanza para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes bajo una metodología basada en proyectos desde un enfoque por competencias. Como primera recomendación, definir criterios de evaluación, estableciendo así los indicadores de desempeño que sean claros desde las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser, y que además esto permitan medir el grado de desarrollo de las competencias en los estudiantes. Por ejemplo, se pueden evaluar la capacidad de investigación, asimismo la presentación de propuestas creativas y el trabajo colaborativo en equipo. Como segunda recomendación, se le propone a la profesora la elaboración y aplicación de rúbricas que describan los niveles de desempeño esperado por cada competencia. Esto va a facilitar la evaluación objetiva y brindará retroalimentación específica a los estudiantes. La profesora Esperanza puede crear también una rúbrica específica para evaluar las propuestas de los estudiantes sobre los tipos de abonos para la producción de maíz,
Como tercera recomendación, se le hace a la profesora es observar y documentar. Durante el desarrollo de las actividades, ella puede observar de manera directa y tomar notas sobre el desempeño de los estudiantes, registrando esas evidencias que al final respalden la evaluación de las competencias. Otra recomendación es de que haga un proceso de realimentación formativa, además de evaluar pues el producto final de los estudiantes. O sea, es importante brindarles una retroalimentación a lo largo del proceso. Esto le permitirá pues mejorar los desempeños y desarrollar las competencias de manera más efectiva. Y finalmente, se le recomienda a la profe Esperanza valorar la colaboración y la creatividad. O sea, en la evaluación por competencia es fundamental que se haga una valoración no solo de los conocimientos adquiridos, sino también las habilidades de trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de resolver problemas de manera autónoma. ¿Cómo se sincronizan las competencias con las prácticas evaluativas? Para sincronizar las competencias con la práctica evaluativa en esta situación, la profesora Esperanza Luque debe considerar los siguientes aspectos. Como primero, debe definir las competencias clave. Es fundamental, antes de diseñar las prácticas evaluativas, tener claridad sobre las competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes. En este caso, dado que la profesora ha afianzado su concepción teórica sobre las competencias, debería identificar cuáles son las habilidades específicas que desea que los alumnos quieran adquirir durante la actividad basada en el proyecto. Por ejemplo, podría buscar desarrollar habilidades de investigación, trabajo en equipo, análisis crítico y presentación de resultados. Otro aspecto es diseñar criterios de evaluación. La profesora debe establecer criterios claros y concretos para evaluar el desempeño de los estudiantes con relación a las competencias ya dadas. Por ejemplo, si busca desarrollar habilidades de investigación, podría evaluar la calidad y la profundidad de la fuente utilizada, la capacidad de los estudiantes para sintetizar la información o la originalidad de las propuestas. Otro aspecto muy importante es utilizar rúbricas. Para facilitar la evaluación, la profesora puede utilizar rúbricas que describen los criterios de evaluación y los niveles de desempeño que se quieren esperar. Esto proporciona una guía objetiva, clara, tanto para la profesora Esperanza como para los estudiantes, permitiendo así una evaluación más justa y transparente. Otro aspecto es la observación y seguimiento. Durante el desarrollo del proyecto, la profesora debe observar el progreso de los estudiantes y brindar cada rato una retroalimentación periódica, un seguimiento. Esta retroalimentación debe estar alineada a los criterios de evaluación ya que se establecieron anteriormente y ayudar a los estudiantes a mejorar el desempeño. Seguidamente, hacer una evaluación que puede ser tanto formativa y sumativa. Estas dos son muy importantes. La formativa es la que se refiere a la retroalimentación que se realiza durante el proceso de aprendizaje. Y tenemos la evaluación sumativa, como la palabra lo dice, es la que suma, es la que se va a realizar al finalizar el proyecto. Toda esta evaluación es para determinar el nivel de logro de las competencias que se establecieron. Otro aspecto es la flexibilidad y adaptación. La profesora debe ser flexible y estar dispuesta a adaptar las prácticas evaluativas según las necesidades y capacidades de los estudiantes. No todos los estudiantes piensan de manera igual, no todos los estudiantes aprenden de manera igual. Cada equipo de trabajo debe tener enfoques y habilidades diferentes, por lo que la evaluación debe ser justa e inclusiva. Y por último, hay que valorar la creatividad y el esfuerzo. Dado que la actividad se enmarca en un aprendizaje basado en un proyecto, la profesora debe valorar la creatividad, la dedicación, el esfuerzo de los estudiantes en la elaboración de las propuestas, no solamente en un número o en una valoración cuantitativa, no solamente en los resultados finales. Entonces podemos decir que para sincronizar las competencias con las prácticas evaluativas hay que tener en cuenta estos aspectos, lo que es definir competencias clave, diseñar criterios de evaluación, realizar una observación continua, hacer unos criterios de evaluación, utilizar rúbricas, brindar retroalimentación, emplear tanto evaluación sumativa como formativa, ser flexible y adaptarse a la necesidad de los estudiantes y valorar los esfuerzos y creatividad de los equipos de trabajo. Con estos enfoques podrá evaluar de manera más efectiva el aprendizaje de los alumnos durante el desarrollo del proyecto sobre los tipos de abono para la producción de maíz.
Bueno, entonces continuando con la cuarta pregunta, donde abordan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que giran en torno a la evaluación por competencia en los diferentes niveles educativos, conseguimos con que el docente debe, como debilidad conseguimos con que el docente debe de lidiar con una carga adicional, que esta carga normalmente a la hora de desarrollar la evaluación por competencia requiere de que el docente o el profesor eh, realiza una planificación y un diseño mucho más detallado de las actividades y de los criterios de evaluación a tener en cuenta. De igual forma, debe crear una rúbrica y unos instrumentos de evaluación que le permitan medir el desarrollo de las competencias de los estudiantes de una manera objetiva y precisa. Eh, por otro lado, también se debe hacer un seguimiento mucho más cercano al proceso individual de cada estudiante. De esa forma, poder brindar una retroalimentación formativa de forma adecuada. Otra debilidad es la planificación y el diseño de actividades, donde es necesario de que el docente establezca unas competencias que se abordan y la forma como estos contenidos curriculares se puedan vincular y ser coherente con el tipo de actividades que permitan desarrollar competencias en los estudiantes. Otra debilidad es el limitar las competencias, ya que si se evalúa un sinnúmero de competencias en un periodo de tiempo limitado, es probable de que no se traten de forma significativa, sino que se puedan abordar de forma superficial, y lo cual va a permitir que no se desarrolle de forma eficaz los contenidos o los aprendizajes en los estudiantes. El alcance de las competencias en juego es otra debilidad, debido a que se debe asegurar de que las competencias que realmente se trabajan son las que cumplen con los objetivos educativos y además satisfagan las necesidades y expectativas en los estudiantes. Por último, tenemos como debilidad la práctica evaluativa. De acuerdo, que la evaluación por competencia se basa en la observación y la medición de cómo los estudiantes desarrollan, eh, cómo los estudiantes se desempeñan o cómo desarrollan su aprendizaje en situaciones auténticas o reales. De allí que en algunos contextos educativos puede ser muy difícil implementar este tipo de evaluación por competencias debido a las limitaciones de tiempo, de recursos e incluso de infraestructura. Cuando hablamos de las oportunidades, encontramos con que la personalización de la educación nos permite reconocer y atender las necesidades e intereses y las habilidades también individuales de los estudiantes, lo que implica tener en cuenta las diferentes formas en que ellos aprenden, ofrecen oportunidades de aprendizaje y que se puedan ajustar a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Otra oportunidad es la participación activa y el compromiso de los estudiantes, la capacidad para poder adaptarse a entornos cambiantes, porque si vemos el mundo está cambiando y nuestros estudiantes no pueden ser ajenos a esos cambios ni pueden quedarse atrás. La retroalimentación continua también es una oportunidad debido a que no solamente se permite evaluar el proceso como un producto final, sino que se va haciendo durante todo el tiempo que se está desarrollando o que se está trabajando la competencia o los aprendizajes en los estudiantes. Como fortaleza, conseguimos también que la evaluación por competencia, desde su enfoque por competencia, fortalece o promueve un enfoque integral del aprendizaje. Esto quiere decir que ya no solamente se trata o se enfoca en la parte teórica, sino también en la parte práctica, y de igual forma le permite a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico, comunicación efectiva, capacidad para poder resolver problemas en situaciones reales. Eh, También estimula las eh, habilidades del desarrollo, como son la creatividad, la resolución de problemas y sobre todo porque son esenciales para que ellos puedan alcanzar el éxito no solamente en su vida personal, sino también en la vida profesional. Pues también como fortaleza está que se permite enfrentar mejor a los desafíos del mundo laboral y sobre todo la práctica formativa, como ya se dijo, pues esta permite que los estudiantes, que el docente puede evaluar durante todo el proceso al estudiante y que además
éste pueda reflexionar sobre su aprendizaje e identificar áreas de mejora para poder realizar ajustes y poder tener un mejor desempeño. En cuanto a las amenazas y con el fin pues de aprovechar las oportunidades que nos da el enfoque por competencia y las fortalezas que también nos ofrece este enfoque, permite pues que podamos enfrentar esas amenazas con una planificación cuidadosa, una claridad en la definición de las competencias y un enfoque equilibrado en la evaluación. Y un aspecto muy relevante que también permite derrumbar un poco estas amenazas es la capacitación que debe tener el docente. Esta capacitación debe ser constantemente. También se mira que la implementación exitosa del enfoque colaborativo también es un aspecto que ayuda mucho a fortalecer la evaluación por competencia y a tener una visión integral del aprendizaje y de la misma evaluación en los sistemas educativos. Muchas gracias. Bueno, una idea para explicar bien ya aquí todo el proceso de desarrollo de aprendizaje por competencias es la siguiente, se llama V de Gowin. El señor Gowin propone una idea donde el estudiante, con lo que él investiga, él piensa y puede proponer ideas, que es donde está la parte de hacer. Entonces, yo aquí quiero hablarles de la competencia indagación, que es una competencia científica que se usa mucho en los colegios. Y bueno, que esta competencia presenta diferentes indicadores de desempeño. Dentro de estos indicadores podemos encontrar que el estudiante proponga ideas, interprete y analice textos científicos. Y aquí les vengo a mostrar un ejemplo. Entonces, aquí vemos claramente una V de Gowin. ¿En qué consiste esta V? Bueno, siempre va a haber una pregunta problemática. Ahí en el centro se coloca la pregunta problemática, la que uno quiera. Ahí donde dice, ¿qué quiero saber? Entonces al estudiante se le propone una pregunta y él desarrolla lo demás. Allá debajo, donde dice comunicación social en esta imagen, normalmente ahí se pueden colocar objetivos o también pueden colocarse algunas palabras que tengan que ver con la pregunta problemática. Quedan dos lugares en la V, el que está al lado izquierdo que se llama pensar y el que está al lado derecho que se llama hacer. Entonces, ahí donde dice pensar, por favor, ¿qué hace el estudiante? Y el estudiante va a consultar leyes, teorías que tengan que ver con esa pregunta problemática. Entonces, cuando él ya ponga del lado izquierdo donde dice pensar todos esos textos que él haya averiguado que soportan la pregunta, él comienza a pensar en esos textos y él del lado derecho donde dice hacer, él comienza ya a proponer lo que se llama indagar sobre el texto del lado izquierdo pensar. Entonces, acá donde dice hacer, el estudiante comienza a proponer ideas, conclusiones, observaciones, gráficas, todo lo que él puede hacer en base a esa pregunta. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo ya más concreto para poder entender este instrumento llamado V de Gowin, el cual es un instrumento, como les estaba explicando, que se trabaja para el desarrollo de la competencia indagación. Entonces ahí vemos una pregunta problema en el centro. Dice, ¿por qué el hielo flota sobre el agua líquida? Entonces abajo de esa pregunta vemos ahí que se habla sobre posiblemente puede ser la densidad, pero ya el estudiante tiene que irse al lado izquierdo y al lado derecho. En el lado izquierdo, que es donde el estudiante piensa, lo que se llama pensar, él comienza a colocar todas las teorías que tengan que ver con esa pregunta, problema. Y él comienza a analizar esas teorías. Luego ya en el lado derecho, él comienza a responder la pregunta esa que está en el medio en base a las teorías. Ya lo que hay del lado derecho es indagación. Ya el estudiante interpretó y está proponiendo ideas, los cuales son los indicadores de desempeño que les vine hablando. Propone ideas, propone conclusiones, observaciones, etc. Y bueno, acá les quiero mostrar ya un ejemplo del cual yo he venido trabajando como experiencias
experiencias que ya yo he venido que se ha tenido ya en el colegio ya propia. Esto es un ejemplo de una V de Gowin que yo desarrollé como profesor de química en mi colegio, donde la pregunta que yo le entregué al estudiante fue, ahí dice, por qué algunos reactivos más rápido, se transforman más rápido en productos? O sea, que hay algunos reactivos que se transforman más rápido y otros más lentos. Yo le entregué esa pregunta a los estudiantes y ellos me rellenaron lo demás. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se fueron al lado izquierdo, buscaron las leyes que soportan esa pregunta. Bueno, este estudiante pudo haber escrito más en el lado izquierdo, más leyes, más teorías, más palabras, pero sin embargo, él del lado derecho, él ya comienza a responder la pregunta, habla sobre las velocidades de reacción, habla la metodología, cómo encontró todo esto y listo. Eso es un ejemplo de un estudiante. Y aquí tengo otro ejemplo de otro estudiante. Ya este sí hizo la pregunta, ya la desarrolló de una manera más extensa. Entonces, como vemos, la V de Gowin puede uno colocar, el estudiante puede colocar toda la información que quiera y, y vea que ya este chico ya usó como una hoja más grande, allá tiene la pregunta en la mitad, del lado izquierdo colocó teorías, leyes, ejemplos, definiciones, todo eso lo colocó del lado izquierdo, todo lo que él investigó, y en base a esa investigación él comenzó a indagar esos textos y del lado derecho mostró observaciones, conclusiones, hasta gráficos, mostró de todo. Entonces, esto es un ejemplo claro de una experiencia significativa sobre la competencia indagación y su instrumento que se llama V de Gowin, el cual lo recomiendo mucho para todo aquel profesor que quiera enseñarle a indagar a su estudiante. Muchas gracias. Veamos un ejemplo práctico para un método gráfico que es dibujo a escala en un plano de papel. Entonces nosotros establecemos una competencia general y esa competencia va de acuerdo a unos niveles de la taxonomía de Bloom que nosotros habíamos escogido como unas sinergias en las cuales yo voy a llevar hacia allá unas competencias. Aunque el proyecto tiene 4 niveles de la taxonomía de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis. En este método gráfico solamente vamos a utilizar los 2 primeros. Entonces, ¿cómo está hecha esta rúbrica? Tenemos el nombre de una unidad y hacemos una competencia general que va de acuerdo a, digámoslo así, a verbos o acciones de estos 2 niveles cognitivos, que es conocimiento y comprensión. A partir de ellos establecemos una competencia específica para cada uno de los niveles. El joven debe también mostrar unas habilidades y actitudes de acuerdo a esas competencias y además vamos a mostrar unas evidencias para la rúbrica de evaluación. Vemos que esta rúbrica no maneja un nivel sumativo, sino cualitativo, en el cual por medio de esas evidencias yo puedo ver si esa persona está en un nivel excelente, aceptable o bajo. Y teniendo en cuenta que estas rúbricas hacen parte del trabajo específico que estoy haciendo dentro de la actividad. Entonces, esta es una actividad propia de, digámoslo así, de llevar el proceso de enseñanza y un proceso de evaluación para este método o enfoque por competencia.